buenas tardes, muchas gracias por estar como siempre acompañándonos en esta propuesta que Infocielo TV tiene toda la semana, charlar un poco de política, de gestión de nuestra provincia de Buenos Aires. Maru, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, antes de empezar, antes de ir al invitado, te pido por favor que le recuerdes a todos por dónde y cómo nos tienen que ver, además de por el portal. Sí, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Infocielo, que activen las notificaciones y bueno, ahí van a recibir toda la información, no solamente del lado P, sino de todo Infocielo. ¿Sí? Bien, lado P en YouTube entonces. Exactamente. Bueno, esta vez nos vamos al interior, nos vamos a la Pampa bonaerense o a algún reducto de nuestro extenso territorio bonaerense para ver cómo está pasando esta etapa de la pandemia y cómo están viviendo también el cierre de las PASO, de las listas para las PASO en Chacabuco. Víctor Ayola es el intendente y nos visita. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Bueno, muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, vamos a ir recorriendo todo porque tenemos tiempo, relajados, podemos charlar, vamos a hablar de gestión y de política. Así que, bien, si te parece, empezamos por la gestión. Sí. Está Chacabuco, ya salió de lo que sería el impacto de la segunda ola, está volviendo o queriendo retomar algunos aspectos de la normalidad, por supuesto, normalidad de lo que es la pandemia, ¿no? El lunes hay clases, por ejemplo, ¿y qué otras cosas más? ¿Cómo se prepara para afrontar esto el municipio de Chacabuco? Sí, nosotros, bueno, como viene en la provincia de Buenos Aires con un descenso importante en la cantidad de casos, pasamos de fase 2 a fase 3, de hecho, hoy en día no queda ningún municipio en la provincia de Buenos Aires en fase 2, sino que están todos en fase 3, desandando el camino de lo que fue una cuarentena extremadamente larga, en algunos casos necesaria, y en Chacabuco, bueno, con esa vuelta a fase 3 se permiten nuevas actividades, de hecho hay una modificación de un decreto en el día de hoy donde a la fase 3 incluso cambian algunas características aunque con lo que era la fase 3 anterior, original. Sí, sobre todo porque el impacto de la vacunación con primera dosis empieza a producir sus efectos con una reducción importante en la internación y también en las camas de terapia intensiva que a nivel provincial están por debajo del 56% y en nuestra ciudad también, la ocupación de camas de terapia y camas de COVID. Y eso permite volver a cierto grado de normalidad o esta nueva normalidad que tenemos que transitar. ¿Estuvieron en algún momento con riesgo de tener que elegir un paciente cuál entubar o cuál mandar a terapia intensiva o derivarlo a otras localidades? Sí, estuvimos en una situación bastante compleja en el pico de la fase 2, donde teníamos el 100% de las camas de terapia ocupadas y las camas de COVID casi en un 80% también ocupadas y estuvimos a punto, pero bueno, no se desbordó felizmente el sistema de salud. Víctor, ¿y qué balance podés hacer vos, digamos, del plan de vacunación, no solamente como intendente, sino también como médico, que sos graduado de la Universidad Nacional de La Plata? Así es. Sí, a ver, la vacunación, sabemos que la disponibilidad de vacunas para países subdesarrollados es escasa, ¿no? O viene medio como en cuentagotas. La primera dosis de vacunas, hoy tenemos muchas primeras dosis de vacuna y muy pocas segundas dosis. A nivel nacional tenemos el 50,2% aproximadamente de vacunados con primera dosis, pero con 2 dosis, porque el esquema se completa con 2 dosis, solamente el 14%. En Chacabuco, en mi ciudad, tenemos el 68% con una dosis y con 2 dosis el 18%, un poquito más que lo normal, la media. que la media. Pero frente a la segunda o a la tercera ola, digo, que se puede llegar a venir, sobre todo por la variante Delta, nosotros necesitamos estar vacunados con 2 dosis, que es el esquema completo. Entonces, bueno, el balance que hago es que se pudo cumplir bien con la primera dosis, pero que estamos en falta todavía con la segunda. Es decir, cuando caminamos los barrios, cuando estamos en contacto con los vecinos, hay mucha incertidumbre y mucha angustia por parte de los vecinos que están esperando que esa segunda dosis llegue, ¿no? Y esperemos que llegue a la brevedad. Ahora hay un anuncio de un contrato por 20 millones de vacunas con Pfizer, que es importante sobre todo para menores de 18 años que ya se están anotando y esperemos que esas vacunas lleguen rápido, igual que Moderna, que también se puede aplicar en menores, porque son grupos que
están vulnerables y están sin protección. ¿En algún momento el municipio de Chacabuco, por su coloratura política, tuvo algún tipo de discriminación o por lo menos de diferencia en el trato con el gobierno provincial o nacional en el tema de la pandemia? No, en realidad siempre hemos sido atendidos correctamente. Yo tanto con el doctor Goyán como con el jefe de gabinete de ministros, que es el jefe de gabinete, hemos sido atendidos todas las veces que uno llama, siempre están a disposición. Después tenemos a veces diferencias de criterio en algunas cosas o en algunos puntos, pero... Porque en algún momento ustedes plantearon muy firmemente el tema de la vuelta a clases, por ejemplo. Sí, de hecho, en el día de mañana y pasado en Chacabuco va a haber una audiencia pública que le he pedido yo en el Consejo Deliberante para tratar el impacto que ha producido en los chicos tantos meses sin clases, ¿no? Como así también era para reclamar la vuelta a clases que por fin, y habiendo pasado casi todos los municipios, todos a fase 3, a partir del lunes que viene ya se vuelven a implementar. ¿Usted este año cuánto tuvieron sin clases? Casi todo el año. Muy poco tuvimos. Porque... o sea que el 19 de abril o a mediados de abril ya también ya cayeron en fase 2 y de ahí no volvieron más. En fase 2, después en fase 3, después volvimos y fueron... Es más prácticamente arrancarían ahora en agosto. Es más el tiempo que estuvimos en fase 2 o sin clases de lo que se tuvo en clases. Y la importancia de la presencialidad escolar no es solamente porque la educación se desarrolla en sociedad o con el otro, es decir, la experiencia educativa, sino también por todo lo que se detecta, el maestro frente al aula detecta un montón de cosas, es decir, yo no sé bien como pediatra que el maestro es el que detecta si el niño come, si es abusado, si sufre violencia en la casa, si no ve, si no escucha, si no camina bien, si tiene pie plano, todas esas cosas las detecta el maestro. Entonces, o el docente frente al aula, entonces la presencialidad asegura todas esas cosas y al no haber presencialidad los niños están en una situación muy vulnerable, ¿no? Porque falta esa mirada. Sí, los vínculos entre ellos también. Tal cual, sí. Entonces nosotros pensamos que este tema hay que ponerlo sobre la mesa y que también tiene que servir como punto de partida para discutir también qué tipo de educación queremos, ¿no? Hubo ahí una postura que fue más allá de lo epidemiológico o de lo sanitario, fue a lo político, digamos, porque justo se dio, o porque la oposición pedía las clases, Kicillof y tal vez Trota o Kicillof y el Gobierno Nacional eran reacios a eso. Me parece que hay dos puntos de vista. Por un lado el Gobierno Nacional y el provincial. Bueno, el Gobierno Nacional, Trota, hasta lo anunció el presidente que no iba a haber presencialidad, pero Trota estaba de acuerdo cuando se reúne en el Consejo Federal de Educación con todos estaban de acuerdo con seguir con la presencialidad. Conseguir con la presencialidad. Sí. Y el presidente lo desdice, ¿se acuerdan? Horas después. Sí. Horas después. Es decir que el ministro de Educación de Nación como que estaba convencido que la presencialidad era necesaria. Ahora, para mí no hay que politizarlo, me parece que son puntos Pero de se vista... politizó. Se politizó, como todo en la Argentina, que se politiza todo. Son puntos de vista distintos. En Nación y provincia era un cuidado, si se quiere, un sobrecuidado sobre la población y cada uno tenía su librito, ¿no? Había investigaciones del CONICET que decía que la presencialidad podía llegar a un aumento de casos, sobre todo en lugares donde había transporte público, para poder llegar a los establecimientos escolares, y nosotros veíamos la realidad en nuestros distritos, sobre todo en ciudades del interior, claro, donde ustedes no tienen ni los chicos van a la escuela de cercanía, ¿no? Van caminando o los lleva la mamá en bici. Entonces ahí nosotros veíamos que, por ejemplo, el porcentaje de infectados en los establecimientos escolares era en docentes y no docentes de entre el 1 y el 3%, y los que se infectaban se habían infectado fuera del establecimiento escolar. Y intraburbuja prácticamente ninguno se había infectado. Por eso nosotros insistíamos que había que ver un poco la realidad de cada distrito, y por ahí no es comparable un distrito, no sé, La Matanza con Chacabuco, ¿no? Y ni te digo, y nosotros lo logramos eso cuando pedimos la presencialidad en las localidades. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Y los parajes rurales. Claro, los parajes rurales y las localidades. ¿Eso tampoco tuvieron clases cuando no había clases? No,
Todo Y ahí se hacía con cuadernillos. Chacabuco, digamos, tiene, ahora para comenzar las clases en agosto, ¿tiene las condiciones edilicias necesarias en todas las escuelas Sí, para comenzar? sí, todas las escuelas están con las condiciones necesarias y de hecho se ha invertido bastante y de acá a fin de año se van a invertir 50 millones de pesos más para seguir poniendo en valor cada uno de los establecimientos escolares porque, bueno, cambia mucho la dinámica, bueno, los baños, hay un montón de cosas que hay que adecuar. La calefacción, que La ha sido un calefacción gran también, problema sí, acá que en también provincia. eso era un punto por ahí que se ponía en discusión, es decir, cómo van a ir los chicos a la escuela con todas las ventanas abiertas. En realidad, con que estén 5 centímetros abiertos una ventana con otra y haya circulación cruzada, eso te asegura de que no hay suspensión de partículas virales en el ambiente y que es seguro que los alumnos estén ahí, ¿no? Y hoy conversábamos, Víctor, respecto al pasaporte sanitario que empiezan a implementar en Chacabuco y qué otras medidas de cuidados está llevando adelante el ¿De qué se municipio. trata además, ¿no? El pasaporte, porque Sí. ahora se habla mucho de eso, pero en el caso de Chacabuco, que lo ponen en práctica ustedes, ¿de qué se trata? En Chacabuco nosotros impusimos el pasaporte sanitario en el mes de junio, el 18 de junio. Y no parte como fue lo de Macron. Macron pone el pasaporte sanitario para decir, mira, si no te vacunás a este lugar no vas a poder asistir. Como un estímulo para que la gente se vacune. Promover la vacunación. Exactamente. Nosotros en nuestra ciudad no teníamos ese problema, ni tampoco lo tiene la provincia de Buenos Aires. Entre un 3 y un 5% solamente de la población no se quiere vacunar, el resto sí se quiere vacunar. El concepto nuestro fue de generar el pasaporte a partir de que venían, nosotros estando en fase 2, venían los dueños de gimnasios, restaurantes, bares, confiterías, a pedirnos trabajar. Es decir, no querían subsidios, no querían aportes del Estado, sino poder desarrollar lo que ellos saben que es su trabajo y permanecer abiertos. Y nos pidieron poder trabajar con seguridad, de una manera segura. Entonces ahí nos pusimos a pensar nosotros de qué manera podíamos de forma solidaria acompañar a estos rubros y permitirle trabajar sin poner en riesgo la salud de la población, porque teníamos a la provincia que nos decían, claro, ustedes están en fase 2, esto y esto y esto no lo pueden hacer. Entonces, bueno, hicimos consultas con infectólogos, trabajamos el tema y nos dimos cuenta que en nuestra población teníamos un grupo que no era despreciable de ciudadanos que tenían una de estas dos características. O estaban vacunados con 2 dosis o habían tenido COVID en los últimos 3 meses. ¿Qué característica tienen estos dos grupos? Si vos tenés 2 dosis o tuviste COVID en los últimos 3 meses, la posibilidad de tener una infección grave o de necesitar camas de terapia o de morir por COVID es extremadamente baja. Y esto sustentado por el Ministerio de Salud de la Nación, que decía, pacientes de riesgo, ¿sí?, que tienen 2 dosis, que son trabajadores de la salud, pueden volver a trabajar. Pacientes de riesgo que no trabajan en la salud con una sola dosis, puede volver a trabajar. Entonces pensamos nosotros, ¿no? Si vos sos de riesgo y tenés 2 dosis, ¿podés volver a trabajar, ¿podés volver a trabajar al hospital? Entonces al gimnasio es más fácil. Entonces al gimnasio es mucho más fácil. Eso es lo que hicieron. Y eso es lo que hicimos. ¿Y Y cómo lo empezó a ¿Cómo lo implementamos? implementan? Claro. Lo implementamos, es decir, la provincia de Buenos Aires, cuando vos tenés 2 dosis, te dan un cartoncito, es decir, un plástico que tiene un QR que dice que tenés las 2 dosis. O el CISA, es decir, cualquier médico del CISA baja el certificado de alta médica de COVID que tiene la fecha del alta. Es decir, durante los últimos 3 meses vos con eso o con el cartoncito podés ir al restaurante, podés ir al gimnasio, a la confitería. Cuando lo empezamos a implementar con el O sea, acompañamiento. ustedes pudieron reabrir una confitería o un restaurante estando en fase 2 Sí, con esto, y digamos, o Bianco no se enteró, Sí se enteró. o digamos, o cómo fue que pasó, Sí porque el último conato de rebelión lo tuvo el intendente de Tandil y se tuvo que dar marcha atrás. Con el digamos. semáforo, sí. Sí. No, bueno, en el caso nuestro, nosotros lo pasamos por ordenanza. O le dijo que no lo divulgue mucho, digamos, que quede solamente en Chacabuco. Lo hicimos por ordenanza Que quede ahí. y fue aprobado obviamente por nuestro bloque nada más, por mayoría, pero por nuestro bloque. Y yo el 15 de junio se lo envié a Bianco y a Goyán. Bianco no me respondió por unas semanas hasta que 15 días después, un domingo a la tarde, me manda un mensaje diciéndome que Víctor, vamos a ir por ahí, por ese lado, por algo que contemple la vacunación.
Y en realidad a mí me alegró mucho que la provincia lo implementara. ¿Y entonces recién ahí lo pudiste empezar a usar? No, el 18 lo empezaba a implementar. Lo que O sea, pasa es que no tiene... Avisaste nada más. Yo avisé. El que avisa no traiciona, Sí. pero te mandaste pero igual. el concepto era, el pasaporte COVID con 2 dosis no tiene fisuras, desde el punto de vista científico. No hay ningún tipo de riesgo. ¿Se entiende? La provincia, no lo veo mal, toma para aumentar el aforo con 1 dosis. Con 1 dosis no es lo mismo Y bueno, ¿y cómo anduvo? Bien. Creo que hay alguien con un, no sé, para leer el QR, con una compu, Claro, porque cómo lo manejan? cuando los restaurantes trabajan con reserva. Claro. Entonces, cuando vos te vas a reservar, te preguntan, y cuando vas al local te piden la credencial o el certificado. Ok. Y después hacemos controles nosotros. Igual, los comerciantes, al no poder trabajar, a poder hacer esto, se comprometieron totalmente en cumplir, claro, en acompañarnos a nosotros en el control. Porque de eso depende de que puedan seguir funcionando, claro, y que no tengan infectados, ¿no? Porque en un restaurante se infecta el mozo, se infecta el de la cocina, tienen que cerrar. Tienen que cerrar. Entonces, ellos son mucho más interesados que todos de que... Lo que custodian el funcionamiento. Tal cual. Maru, ¿pasamos por la política? Sí, porque se nos va a ir el bloque y nos vamos a quedar con la parte más interesante. No. Vamos a ver cómo cerraron ahí en... hay internas en Chacabuco, va a haber paso a nivel seccional, a nivel municipal, digamos, y a seccional también. También, sí. O sea, la cuarta. En la cuarta sección electoral va a haber paso seccional y paso local. Desde la llegada de Facundo Manes y desde la llegada también de Maxi Abad como presidente del partido, nosotros siempre veníamos diciendo que queríamos ser protagonistas dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Nosotros, cuando el PRO tuvo sus buenos candidatos y eran protagonistas, como fue María Eugenia Vidal, siempre acompañamos. Hoy pensamos humildemente que el mejor candidato lo tiene el radicalismo en la provincia, y nos hubiese gustado que no hubiese paso y que el PRO nos acompañara, ¿no? En acompañar a Facundo. Pero bueno, no se dio así, son distintos puntos de vista, y si bien coincidimos en el tipo de país que queremos y el tipo de provincia que queremos, las PASO y nosotros como radicales lo vemos muy bien porque, bueno, nuestro padre de la democracia, que fue Alfonsín, nosotros estamos acostumbrados a las internas. A las internas, los radicales somos especialistas en internas, así que nos parece muy bien, y vamos a ir en internas en la provincia, en lo seccional también, y a nivel local, bueno, hay el radicalismo y hay 2 listas del PRO, así que hay 3 listas de Juntos dentro del espacio, ¿no? ¿Qué ves ¿qué ves en la figura de Facundo Manes, a ver, como político, que pueda distinguirse, bueno, del candidato al PRO? Lo que nosotros vemos, bueno, como radicales es que, bueno, primero que es un radical que siempre ha estado en contacto directo e indirectamente. Hoy hay una gran brecha que ya no es entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, sino que esa brecha está dada entre la política y la gente, ¿no? Hay una gran brecha. Y en este contexto tan difícil de pandemia, de pulsión de muerte, donde hay tanta incertidumbre, donde la gente está tan mal, la entereza que tiene Facundo de salir de su zona de confort y venir a ponerse los pantalones largos y venir a trabajar en un partido que lo estaba esperando desde hace tiempo, y venir a comprometerse con los bonaerenses, ¿no? Primero, que es bonaerense, eso es algo totalmente distintivo. No es alguien que viene de capital y a tratar de decirnos a los bonaerenses qué es lo que tiene que hacer. Facundo es bonaerense, nacido en Quilmes, criado en Arroyo Dulce, en Salto, y conoce la provincia y conoce el país, pero la provincia la conoce de punta a punta. Y la verdad que la provincia de Buenos Aires sabe lo que necesita: tener identidad. Sí. Los bonaerenses no tenemos identidad, y la vamos a recuperar. Manes ya tuvo un paso por la gestión pública, por lo menos en la gestión de Vidal. Fugaz, sí. Sí, fugaz. ¿Qué fue lo que hizo? Y si es que bueno, si tuvo oportunidad de hacer algo, no sé si lo dejaron o no, pero también un poco para ver, hay una especie de sensación, o por lo menos se dice que, digamos, como que es una figura que un poco vacía de contenido en todo caso, o en la tribuna le dirían vendehumo o algo así. ¿Cómo se
se aplaca esa mirada? Bien. ¿Cómo la sostenés? A ver, me parece que a medida que vaya pasando el tiempo, esas dudas se van a ver disipadas totalmente. En la gestión de María Eugenia Vidal estuvo como asesor en Ciencia y Tecnología y hizo mucho, ¿no? Hay gente de su equipo, dentro de los cuales está Mateo Salvato, estuvo trabajando con el ministro Elustondo en el ministerio y han llevado planes de robótica y un montón de cosas relacionadas con la ciencia y la tecnología y de empezar a abrirnos al mundo y mostrar todo eso también en las escuelas, dentro de la educación y dentro de la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que por ahí no tuvo el protagonismo que va a tener ahora, y yo diría que si es de vender humo, me parece que el que menos humo va a vender es Facundo, ¿no? Porque está muy preparado y se ha preparado durante toda la vida para esto. Y este camino que empieza ahora es el primer paso. Él dice, va a dar el primer paso para transformar el país. Quiere más, o sea, es un candidato presidencial. Viste que la política, una vez que empieza uno, es un camino que no se desanda y uno siempre quiere más. Y está bien que quiera más y se ha preparado mucho para este momento y los radicales lo consideramos un par y lo vamos a acompañar. Después del primer golpe que dio en estas últimas horas, con una acusación bastante dura contra Rodríguez Larreta, ¿no le temen a una campaña demasiado virulenta o que termine perjudicándolos? Mira, yo pienso que, como te decía hoy, hay una gran brecha entre los políticos y la gente, que el vecino lo que menos quiere es que discutamos entre políticos. Quiere que bueno, pero ahí justamente ahí tiró él, que tiró un dardo bastante picante. Fue una apreciación sobre los fondos en la política, que es todo un tema a debatir, ¿no? De cómo se financia la política. Pasó en el gobierno de María Eugenia Vidal también esa misma discusión. Hubo gente procesada por eso. Sí, por eso. Bueno, un poco quizás ha puesto sobre la mesa ese tema indirectamente y bueno, nada, hay cosas que se pueden discutir públicamente. Y en el caso de que, bueno, Facundo no sea, digamos, quien lidere la lista una vez que lleguen las PASO, ¿cómo acompañaría el radicalismo? No, nosotros pensamos que, bueno, primero que vamos a ganar porque estamos convencidos de que va a ser así, pero en el caso de que nos toque acompañar, sí, vamos a acompañar porque nosotros confiamos. Mira, si hay algo valioso que tiene el espacio de Cambiemos, Juntos por el Cambio, ahora Juntos que se llama, es la unidad. Un gobierno que pierde en el 2019 y se tienen que ir a la casa del gobierno nacional y provincial, y después de todo esto que pasó, la pandemia y un montón de cosas, seguimos unidos. Que haya internas o que haya paso significa que en algunas cosas disentimos, pero en el fondo de las cosas, en el fondo de qué tipo de país queremos, hacia dónde vamos, estamos totalmente convencidos que es por ahí. Aunque marquen alguna cuestión vinculada con el manejo de los fondos, porque es un tema de fondo el tema ese. A ver, en eso no están del todo de acuerdo, digamos, el radicalismo tiene una forma y el PRO tiene otra, dicen ustedes. Facundo hace una apreciación, él dice David y Goliat, porque bueno, obviamente la estructura que tiene el radicalismo frente a una elección tan importante y tan grande. Claro, son los intendentes chicos del interior contra... Claro, exactamente, en forma figurada lo plantea. Ahora, yo coincido con vos que la financiación en la política, sobre todo de las campañas políticas y de los candidatos, quizás es un tema que, viste que hay temas que no se hablan, bueno, hay temas que hay que hablar. Y bueno, está bien que se traten esos temas y que se traten públicamente. Bueno, muy bien, Víctor Ayola, intendente de Chacabuco, muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, ahí está, entonces, intendente de Chacabuco en el interior de nuestra provincia de Buenos Aires. Nosotros en un ratito seguimos con más entrevistados.